Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el manejo de vía aérea en adultos. Es muy fundamental lo que vamos a hacer, ya que con esto nosotros podemos salvar muchas vidas en este tipo de pacientes. ¿Qué objetivos vamos a tener en esto? Primero, vamos a ver las estructuras anatómicas del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, cómo está compuesto, su inervación y cada una de sus funciones que tiene sobre su fisiología respiratoria. Además, vamos a identificar las técnicas de un manejo básico de la vía aérea en estos pacientes adultos. Aprender las destrezas invasivas y no invasivas para el manejo ventilatorio de estos pacientes. El manejo ventilatorio va a ser muy básico lo que vamos a hacer para que ustedes puedan identificar y programar el ventilador en sí. Como primero, ustedes ven que la anatomía de la vía aérea está compuesta de tres partes: la boca, la nariz y la faringe. La anatomía de vía aérea superior, como vemos, está formada por la boca, que es el paladar blando, el duro y el piso. Entre ellos podemos observar normalmente en esto. En cambio, la nariz, desde las narinas que están compuestas de estas hasta las coanas posteriores que podemos ver fácilmente. En la faringe, nosotros podemos ver que es un tubo que mide entre 12 hasta 15 centímetros de longitud y se extiende desde la base del cráneo aproximadamente hasta el nivel del cuerpo 6, a la cervical 6, correspondiente al cartílago cricoides. Se comunica anteriormente con la nariz y la boca, y en la parte inferior con la laringe, como vemos aquí. La laringe, en cambio, es la porción anatómica en las cuales empieza el tracto respiratorio bajo, que constituye la laringofaringe y la tráquea. Como vemos acá, estas partes son las cuerdas bucales. Este es el sistema en las cuales nosotros vamos a realizar la intubación en los pacientes. Además, esto es una imagen real en las cuales absolutamente vemos la parte de las cuerdas vocales. En los adultos, la laringe mide de 5 a 7 centímetros de longitud aproximadamente. Esto, además de esto, se encuentra ubicado en las cervicales entre la 4 y la 6. Como vemos aquí, en la parte, en la parte inferior nosotros vemos el cartílago cricoides, ¿sí? Este cartílago cricoides tenemos que mantener mucho cuidado. Aquí es donde la membrana cricotiroidea, donde vamos a hacer la cricotiroideotomía nosotros, ¿sí? Recuerden, porque esto a lo último de este taller, nosotros vamos a hacer una cricotiroideotomía. Además de eso, pues tenemos que ver, es la que llamamos la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, que esa es la porción anterior que nosotros vemos. Sí, es fundamental que sepan que en su parte anterior vemos el hueso yoides, y esta lengüeta pequeña que ustedes ven hacia la parte anterior es la epiglotis. Es muy fundamental que a nivel de la tiroide, de la tráquea, nosotros tenemos a su alrededor la membrana, la glándula tiroidea. Este está inervado por tres áreas. Si ustedes ven, el nervio trigémino, que va inervado a la parte superior a nivel de la parte, a nivel de ojos y orejas, esto. En la parte media, si ustedes ven, la parte de la lengua que está inervado, es el glosofaringio, y cuando ya introducimos a nivel del epiglotis, ya está inervado por el nervio vago. La hiperestimulación de esto nos va a producir una reacción vasovagal, que es fundamental que puedan producir en este tipo de pacientes. En la vía aérea nosotros tenemos que saber cuándo se complica esto. Primero, en pacientes taquipnecos, cuando la frecuencia respiratoria está aumentada mayor de 26 a 30 en el paciente. El estado de conciencia en el paciente, cuando su estado de conciencia es menor de 15,
tenemos que ver si está alterado en el estado de conciencia o si no, la inconsciencia en trauma cráneoencefálico en el paciente. Trastornos de la conciencia, ¿por qué podremos tener? Por alcohol, drogas, o sea, pacientes intoxicados por este problema. Las lesiones torácicas, estas lesiones como un neumotórax o un hemoneumotórax, esos son unas complicaciones de la vía aérea. Incluso pacientes con alteración de estado de la conciencia y que se estén vomitando, pueden haber compromiso de la vía aérea. El traumatismo maxilofacial, el traumatismo de cuello y el traumatismo laringio. Cada uno de estos son complicaciones que nos puede producir y es el primer paso a reconocer en todos estos pacientes. Posteriormente, si ustedes ven, el signo o la vía aérea, los signos de una obstrucción de vía aérea, ¿cómo va a ser? El paciente se encuentra agitado. ¿Cómo vamos a ver? Eso generalmente es en el paciente cuando existe agitación o está hipóxico que no puede respirar el paciente. Usted con el oxímetro de pulso le ve que el paciente está con una disminución de la saturación de oxígeno, inmediatamente podríamos ver la hipoxia. Pacientes con alteración de estado de la conciencia, o sea, estupor con el paciente o muchas veces la hipercapnia, que es el aumento de CO2 a nivel gasométricamente que podemos ver. Una gasometría más de 50 es una probabilidad de una obstrucción de vía aérea. Incluso al examen físico, si usted le ve cianótico en el paciente, que existe el paciente una hipoxemia, la disminución de oxígeno, e incluso cuando tenemos una alteración a nivel torácica, tanto un neumotórax o una neumonía grave, el uso de músculos accesorios o sonidos anormales como ronquido en el paciente. Si usted tiene todos estos signos de obstrucción de vía aérea y si se sospecha del compromiso de la vía aérea, usted debe establecer una vía aérea definitiva. Cuando yo veo en el paciente una tríada en las cuales me diga, ¿sabe qué? Es un trauma laringio y necesito ver 3 cosas características, por favor. Ronquera, el paciente está... Usted le palpa el cuello y usted ve inmediatamente un efisema subcutáneo. Y además de eso ve en la parte anterior, palpa la región entre la membrana, la tráquea y ve que existe una fractura palpable. En ese momento usted hace un signo característico que es la tríada del trauma laringio, ronquera, efisema y fractura palpable. Si esta está obstruida, ¿qué se justifica el intento de intubación? Hay que inmediatamente tener una vía aérea definitiva. Si fracasa ese intento, lo fundamental en emergencia, la traqueotomía. En emergencia tenemos que realizar. A veces un esfuerzo ventilatorio laborioso puede ser el único indicio de obstrucción de vía aérea en este paciente, en especial si están inconscientes los pacientes. Ustedes también tienen que saber que durante la vía aérea el paso inicial más importante para valorar un paciente con vía aérea es hacerle hablar. Si el paciente no les habla, no les responde, inmediatamente esto es una respuesta verbal positiva, indica que la vía aérea está permeable, pero que la ventilación está adecuada. Pero si no le responde el paciente, no ve una vía aérea permeable, ese momento puede haber una alteración de estado de la conciencia, incluso una falta de perfusión cerebral suficiente que sea. Para eso nosotros tenemos que ver a nivel de esto, ¿cuáles son las características que viene el paciente? Paciente con una disminución de la saturación de oxígeno, tenemos que ver. Lo primerito es si requiere o no oxígeno. Pacientes cianóticos con esfuerzo respiratorio, pacientes con alteraciones a nivel cardíaca. El método que tenemos que realizar, lo primero es varios métodos. En la primera, bigotera o cánula nasal. El método de administración de flujo es la bigotera. Esta famosa bigotera me va a ayudar, lo primerito es que voy a tener flujos bajos de oxígeno. Una es cómoda, segura y sencilla que permite la gran libertad de movimientos en el paciente.
Y considerar la higiene de la higiene de las mucosas de la boca, o sea, se puede lavar los dientes, incluso el paciente puede comer fácilmente administrado ese oxígeno. Aunque esto no se olviden, siempre tenemos que tener un humidificador. Al paso del oxígeno es la parte que tiene que estar con agua y ese humidifica el oxígeno para que no entre seco el aire y produzca una lesión o el paciente inmediatamente soltarse del oxígeno en esto. Otra de las características que tenemos en esta bigotera que vemos actualmente es cuánto de FiO2 nosotros tenemos. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción de inspiración de oxígeno. Esta fracción de expiración de oxígeno me va a ayudar a determinar en el paciente cuántos litros de oxígeno respiro. Al aire ambiente, ustedes mismos saben cuánto es la fracción de inspiración de oxígeno normalmente y es pregunta inicial, es 21%. Perfecto, pero si digo, le voy a poner 1 litro de oxígeno, de flujo de oxígeno al paciente, ya estoy con una fracción de inspiración de oxígeno que ya vamos a llamar desde ahora en adelante una FiO2 del 24%. Si tengo 2 litros en el paciente, 28%, 3 litros, 32%, 4 litros, 36%. No les pongo más de 5 litros porque un paciente mayor de 4 litros en una bigotera, el paciente va a sentir todo el flujo y normalmente ¿qué va a producir en el paciente? Va a decir no quiero el oxígeno porque me está dañando. Si usted ya está cambiando y no consigue una fracción inspiratoria de oxígeno, usted cambia inmediatamente a una mascarilla. ¿Qué es esta mascarilla? La mascarilla cubre totalmente toda la nariz, el mentón del paciente y puede tener concentraciones superiores al 50%. Eso significa que usted no puede decir, le voy a poner 2 o 3 litros. No, a partir de 5 litros usted ya pone mascarilla porque el paciente se le ahoga. Y en verdad el paciente no va a querer si no tiene mayor de 6 litros para arriba. ¿Qué ventajas tenemos en esto? Las ventajas es que el aporte de la fracción inspiratoria de oxígeno va a ser de un 60%. Este no es invasivo, por supuesto. El dispositivo es económico y práctico. ¿Qué desventajas? Es que cuando el paciente le expectora o vomita, todo se va hacia la mascarilla y muchas veces eso puede producir alguna infección o incluso se puede descolocar y sobre todo en la noche en el paciente. Cuando se duerme, inmediatamente se va hacia un lado el oxígeno. Mantener precaución en eso. Como ven, la fracción de inspiración de oxígeno de 5 a 6 litros es de 40% a la FiO2, de 6 a 7 litros de 50 hasta el 70%, de 7 a 8 litros de un 60 a un 70%. ¿Por qué no llegamos a un 100%? Porque el paciente para llegar a un 100% tendría que estar entubado el paciente. Con mascarilla con reservorio, si ustedes ven, el reservorio significa esta partecita de acá, vean. Este es el reservorio de la mascarilla. Esta es la mascarilla y el oxígeno que se coloca ahí. ¿Cómo es eso de reservorio? Con reservorio hay dos tipos, el de reinhalación parcial y el de no reinhalación. Cuando usted respira, esto se contrae la funda y de reinhalación es que significa que la bolsa se queda rellena de oxígeno ahí. Esta es una máscara simple con una bolsa o reservorio. La función del reservorio es almacenar gas proveniente de la fuente, así que el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Como ustedes ven la mascarilla facial con reservorio, voy a ver más o menos con reservorio 6 litros 60%, 7 litros 70%, 8 litros 80%, 9 litros 90%. Y 10 litros dice casi un 100%. No podemos llegar a un 100% en su totalidad. El sistema de alto flujo, la mascarilla Venturi. ¿Qué es la mascarilla Venturi?
La mascarilla son estas mangueras corrugadas que ustedes ven, que se da un sistema de alto flujo cuando se mezcla el oxígeno, la concentración de oxígeno es mucho mayor en el paciente y el patrón ventilatorio no es adecuado en el paciente, por eso es que se le pone Venturi, en especial para la insuficiencia respiratoria aguda grave. Eso, tener mucho cuidado y durante esta etapa también, eso hay que saber bien por qué tenemos que poner Venturi. Este se va a dirigir a chorro a una presión alta a través de un extremo y en las cuales entra lateralmente en una porción fija. Si ustedes ven acá, vean cómo se está armando. Toda esta manguera corrugada que ustedes ven, viene el flujo, concentra y este va a un montón a esta parte de la mascarilla. Esta va a dirigir el oxígeno de alta presión a través de un extremo con aire ambiental y entrando lateralmente en porción fija. Acá tenemos una de alto flujo que generalmente usamos en pediatría. Es el famoso halo, HUD o tienda facial. Mires este HUD. Cuando dicen vamos a realizarle por HUD al paciente, se le cierra totalmente y se le ingresa el oxígeno por esta parte de acá. ¿Qué se utiliza? Son cilindros plásticos de diversos tamaños. Se utiliza sobre la cabeza un FIO2 constante con alta concentración de oxígeno que tiene que ir desde los 5 a 8 litros por minuto. En recién nacidos tiene que tener un 80% de humedad y el halo generalmente no lleva la tapa. ¿Qué desventajas tenemos en esto? Es que es limitante de movimiento, su condensación debido a la humedad por ventilar cada 2 horas y una variación de la fracción de inspiración de oxígeno se hacen procedimientos en el paciente. A largo plazo, ¿qué es lo que va a producir este HUD? La sensación de calor y de confinamiento también en eso. Por eso es lo que los pacientes muchas veces ya conscientes y más grandecitos ya les molesta esta partecito, el famoso HUD. Ahora sí, hemos llegado a la parte fundamental que tenemos en este momento. Es abrir la vía aérea. Usted para abrir la vía aérea, usted tiene que reconocer la obstrucción de vía aérea. ¿Cuándo va a reconocer la obstrucción de la vía aérea? Es la causa común, es que la lengua se le vaya a la parte posterior. ¿En cuáles pacientes? En pacientes inconscientes. Generalmente esto es una de las causas más frecuentes que tenemos en pacientes. Van a estado de inconsciencia y el paciente automáticamente no tiene el reflejo a nivel de la lengua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es abrir la vía aérea. Reconocer una obstrucción de vía aérea es fundamental. De acuerdo a esto, ¿cómo podemos realizar una reapertura o una subluxación de la mandíbula? Si ustedes ven un estrechamiento y aumenta esto, principalmente la subluxación de la mandíbula es en pacientes con trauma cervical. Pero si usted no sospecha que no hay trauma cervical, usted puede ver que puede hacer la triple maniobra. Extensión a nivel del cuello, hiperextensión pero no brusca. 2. Elevación a nivel mandibular, que usted le puede ver, y hacia atrás la cabecita en región frontal, hacia la parte de atrás. Por eso llamamos la triple maniobra de la vía aérea en pacientes que no hay sospecha de lesión cervical. Para mantener abierta la vía aérea con accesorios, podemos ver. Lo primerito es las famosas cánulas orofaringias y nasofaringias. Estas cánulas tenemos que poner hacia la parte desde la boquita hasta la parte de la faringe, solo en pacientes inconscientes, por favor. Escúchese bien, pacientes inconscientes. Usted le pone esto en un paciente consciente, el reflejo del vómito es mucho peor y el paciente se va a desesperar. En cambio, en pacientes que están con buen estado de la conciencia y que tienen dificultad para respirar, usted puede utilizar las cánulas nasofaringias. Estas cánulas nasofaringias son ideales desde la parte de la nariz hasta la faringe. Pero ¿cómo sé que es adecuada para el paciente y no es adecuada para el otro paciente que yo tengo? Por supuesto,
nosotros tenemos que ver que tenemos que medir la parte de la cánula, ¿sí? La parte de la cánula es desde el borde a nivel de la comisura labial hasta que llegue hasta el lóbulo de la oreja. Si usted ve que llega hasta el lóbulo de la oreja, es suficiente para que usted pueda colocarle al paciente. Posteriormente, ¿cómo voy a colocar? Si usted puede ver, yo le voy a poner hacia la parte posterior, o sea, en forma contraria, y al momento que yo palpo el paladar, yo le doy la vuelta a 160 grados, vea. Inmediatamente le doy la vuelta total y le pongo la cánula ya. Es orofaringe, cánula orofaringe. Como aquí está la úvula, como ustedes pueden ver, si usted pone en estos pacientes que están conscientes, inmediatamente esos pacientes le van a vomitar. Entonces, ¿cómo puede colocar de esa manera muy adecuada? Es decir, pásame la cánula de Guedel para continuar la ventilación en el paciente. Pero de forma incorrecta ustedes pueden ver, vea, una técnica inadecuada. Usted le puso recto hacia la parte posterior y al momento de jalarle la lengua hacia la parte posterior le hizo un daño, una obstrucción a nivel de la viere y el paciente puede ser muy perjudicial no saber colocar una cánula orofaringea. En cambio, la nasofaringea, como les dijo, son en pacientes conscientes. Los pacientes conscientes vamos a medir. Desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja es lo ideal. Esta cánula nasofaringea me va a ayudar a determinar que el paciente está respirando muy bien y esto no le va a haber signos de obstrucción. ¿Cómo le hago? Si ustedes ven, la mano del instructor está en esta parte y va a mover como un tornillito. Mueve de un lado, mueve del otro, mueve de un lado, mueve del otro. Como es bien flexible es un plástico súper flexible. Esto le va a ayudar a que no lesione la vía aérea para nada. Y al introducir, le pone y le introduce mientras usted puede estar ventilándole al paciente, aumentándole más con una presión positiva de oxígeno. Ahora sí, ¿qué es la ventilación? Válvula, bolsa, mascarilla. Esta es, vea. Esta es la bolsa, esta es la válvula y esta es la mascarilla. Generalmente siempre viene con un reservorio de oxígeno. Y no se olvide antes de eso, siempre tiene que estar conectado hacia el oxígeno, porque muchas veces nos olvidamos y estamos dándole al paciente que no satura y no satura, y lamentablemente estamos dale y dale y no ha estado conectado el oxígeno pendiente. Segundo, tiene una salida de escape. ¿Cómo es eso? No, esto generalmente es para entrada de aire, pero no sale absolutamente. O sea, le entra al momento de presionar, le entra el oxígeno acá al paciente, pero al momento de reponerse esto, tiene que regresar a su bolsa adecuada. Eso es, en esa parte nosotros tenemos que ver que esté en buenas condiciones, que esté asegurado toda su válvula y sobre todo que su mascarilla esté inflable en estas partes. Si no está inflable esto, generalmente no vale eso, no funciona y usted tendrá que cambiar inmediatamente. Para esto realizar se prefiere una maniobra bimanual que siempre lo que sea posible. La vía aérea, un adecuado sellado de la máscara y una ventilación apropiada. Con esta triada, usted tiene una buena maniobra para ventilar excelentemente bien el paciente. Como dice este bebecito, lo conseguimos. Perfecto. Sí, eso es lo que queremos hacer. Pero ¿cómo voy a colocar la máscara en el paciente? Lo primerito que voy a ver es permeabilizar la vía aérea. La técnica aparentemente son descritas. Si ustedes pueden ver que la bolsa debe separarse siempre de la mascarilla antes de posicionarla.
Tiene que estar en todo el puente nasal de la mascarilla. Debe ubicarse en el puente nasal y el cuerpo de la máscara cubriendo toda la nariz y la boca del paciente. Las tres marcas faciales tienen que estar selladas: el puente nasal, las eminencias malares y el borde alveolar del maxilar inferior. Nunca posicionar la máscara sobre los ojos. ¿Por qué? Porque va a producir una respuesta bancal y daño de los mismos. La técnica bimanual, como habíamos dicho, posicione bien la posición del paciente, ¿sí? Segundo, vea que esté cerrado el puente nasal, las eminencias malares y el borde alveolar. Eso es la técnica que nosotros realizamos, ¿sí? Posteriormente, la técnica de una sola mano, en cambio, es cuando usted tiene la mano, si usted puede ver acá, en forma de C. Esta está sellada totalmente la mascarilla. Y una E. Esta E me va a ayudar a que pueda elevar, posicionar el maxilar en el paciente y además de posicionarme el maxilar, esta E me ayuda a hiperextender en parte para que pueda mejorar la ventilación en el paciente. Ustedes ven esta pequeña válvula que normalmente si pasa de 40 milímetros de agua, esto va a aumentar la presión. Al momento que usted aumenta, sale. Pero dice, no, quiero mayor presión. Usted solo ajuste esta partecita de acá y va a conseguir mejores resultados en esta partecita de acá. Como ve, cuando ya se ajusta, hacemos la técnica bimanual. Significa que yo con las dos manos, una C y una E, y al otro lado la C y la E, tengo una mejor permeabilidad, que no se escape absolutamente nada de aire y ayuda a que pueda entrar de mejor manera el oxígeno en el paciente. Eso es lo que es eso. No, normalmente dicen que no podemos aumentar más de 30 o 40 centímetros de agua, porque si aumentamos más a nivel, este oxígeno se va a pasar a la vía digestiva, vamos a aumentar aire a nivel del estómago y por ende va a haber mayores complicaciones en este. ¿Qué complicaciones pueden producir esto? Es que existe un retraso a nivel de la porta y consecuencia de la vena cava inferior, por supuesto, y va a haber una disminución a nivel ventricular derecho. Eso es lo que se produce cuando tenemos el exceso de aire en este tipo de pacientes. Así que es una presión mm, no tan profunda, por favor, y lo suficiente para mejorar la estabilización o la saturación de oxígeno en el paciente. ¿Qué recomendaciones me está diciendo la bolsa, válvula, mascarilla o también el llamado o mal dicho ambú? Que siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo en el servicio de emergencia, que un volumen suficiente puede causar aumento de tórax. No más de 8 a 10 centímetros por kilogramo debe ser utilizado. La bolsa no exprima de forma explosiva, como usted ve, no así, no de esa manera, sino debe ser exprimido de forma constante durante aproximadamente un segundo completo y reduce la presión suficiente para abrir el esfínter gastroesofágico. La ventilación, que puede producirse entre 10 a 12 minutos. O sea, significa que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. O sea, 10 a 12 ventilaciones en un minuto. Eso es lo más recomendable en esto. Ahora sí, vamos a ver la técnica de la intubación en secuencia rápida. ¿Cómo así esta técnica de intubación? Sí, usted puede hacer una intubación en secuencia rápida cuando un paciente ya no le responde. Ante un paro respiratorio, escúchese bien, paro respiratorio en el paciente y que el paciente inmediatamente
tenga una alteración de la conciencia, una lipotimia que no responde y el paciente está desaturando y no puede. Le palpa a nivel del pulso y cuenta 1, 2, 3. Veo pulso, no veo respiración, perfecto, continuamos, ventilemos en el paciente. No mejora su ventilación, perfecto, paciente con alteración de estado de la conciencia en su paro respiratorio. E inmediatamente intubamos. También intubamos en un paciente luego de acabar el paro cardíaco del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo primerito que tenemos que realizar es restituir la circulación. Primero es el CAB, circulación, después ventilación y después vía aérea. Si se dan cuenta que en un paro respiratorio es así. Ante un paro cardíaco, perdón, ante un paro respiratorio, solo respiratorio, esto es lo más factible, dar ventilaciones positivas y si no se consigue en el paciente, ahí sí realizar una técnica de intubación en secuencia rápida. Esta técnica de intubación en secuencia rápida podemos saltarnos varios pasos. Oxigenarle al paciente y a lo posterior ventilarle al paciente. Lo fundamental, si ustedes ven, nosotros tenemos aquí un video laringoscopio. Este video laringoscopio me va a ayudar a que el paciente poner fácilmente el tubo endotraqueal en la posición donde les había informado. La intubación en secuencia rápida, que ya habíamos dicho, está indicado en paro cardiorrespiratorio, una adecuada oxigenación inadecuada, perdón, una ventilación inadecuada también, una obstrucción de la vía aérea en el paciente y en críticos en un paciente con una enfermedad multisistémica. También un paro cardíaco, por supuesto, después de haber hecho el resultado del paro, el paciente va a tener que necesitar una vía aérea definitiva. ¿En quiénes se contraindican? Pues las contraindicaciones es que no tenga vía aérea o no pueda tener vía aérea o no hay una lesión de vía aérea. Esa es la única contraindicación, porque si el paciente necesita, inmediatamente haga una intubación en secuencia rápida. Los 8 procedimientos que hemos hecho es las famosas 8 Ps, que tienen que grabarse, pero como el rosario. Si usted reza, pues inmediatamente les pido de favor que desde ahora en adelante esto sea como el rosario. 1. Planificación y preparación. Si usted planifica mientras está preparando, usted puede estar oxigenándole al paciente o mantenerle con mascarilla en el paciente. La licenciada puede mejorarle durante esto. Después de eso, preoxigenar. Preoxigenar significa realizarle presión positiva de oxígeno al paciente que necesita o está desaturando. Puede demorarse hasta 5 minutos. Después de eso, de preoxigenar, viene la premedicación. Todos los hipnóticos, los paralizantes neuromusculares, esto es inmediatamente. Después que está administrando, usted tiene que ver la posición del paciente como está, si está adecuada o no está adecuada. Si está adecuada en el paciente, usted tiene unos 20 segundos, 1, 2, 3. Si usted no consigue durante esos segundos, por favor, ventile nuevamente en el paciente para que pueda el paciente no desaturar o no disminuir su presión. ¿Por qué? Porque la medicación que le produce una depresión respiratoria que usted tiene que tratar de posicionar y realizar la intubación. Después de eso, la laringoscopía. Lo ideal, el laringoscopio más cuidadoso posible, que tengan las pilas, porque muchas veces se acaban las pilas, que sea el correcto laringoscopio en el paciente y el paso y la comprobación del tubo endotraqueal. Después que yo entube al paciente, voy a comprobar. ¿Y cómo compruebo eso? Que ya les voy a decir, son de manera directa o indirecta, que continuamos con esta partecita. Y las actuaciones post-intubación. Las actuaciones post-intubación es que significa que, ¿qué voy a hacer el paciente? ¿Cómo está ventilado? ¿Cómo está la saturación? ¿Cómo está la presión expiratoria de oxígeno? Eso tenemos que ver. Así que pendientes porque vamos a hablar de
ventilación mecánica básica. No les voy a aumentar demasiado de ventilación porque uno cuando esté en el ventilador no sabe ni idea qué es lo que hay que hacer y lo vamos a realizar inmediatamente de manera básica acá. Para preparar, usted haga todo. Esta parte es una pinza larga de aro que me ayuda ¿a qué? A desobstruir, a tener, tengan presente en eso, en su subcentro, centro de salud, hospital donde usted está trabajando, usted tenga una pinza larga para que pueda desobstruir toda la vía aérea y coger alguna parte que mientras hace una laringoscopía podemos ver que la obstrucción es en la mayor parte en los niños es por algún objeto extraño. ¿Cómo voy a hacer la laringoscopía? Que ya les voy a decir cuáles son las características de esos. Y el tubo endotraqueal. Cada uno tiene sus medidas. En un adulto puede ser de 7,5 a 8. En una mujer adulta puede ser de 6,5 a 7. Eso es lo que tenemos. Pero si usted quiere en pediátricos ver en adolescentes, usted tiene una fórmula en las cuales tiene, hay un, un, un nuevo procedimiento que se sale de Play Store que se dice es el anestesiólogo. Ese usted le puede descargar y le puede poner en su celular para que pueda ver. Ahí le da el número de tubo endotraqueal, la posición que hay que poner, cuánto de medicación que hay que poner y cuánto tiene que ventilarle en ese tipo de pacientes. Además de eso, la guía que me va a ayudar el paciente, mientras yo hago una guía, esto tiene que estar en esta posición para que pueda estar en forma curva hacia la parte anterior. Y la jeringuilla con el objetivo de inflar el bag. Este es el famoso bag. El back o seguro tiene que estar en una posición adecuada, insuflar que esté un poquito fuerte esto y segundo, que no haya mayor de 35 centímetros de agua. Pero ¿cómo hago esto, doctor, de 35 centímetros de agua? Fácil. En el tensiómetro tenemos los milímetros de mercurio que nosotros vemos. Podemos conectar en esta partecita acá la manguerita e insuflar hasta de 25 a 35. Mayor de 35, usted tiene lesión a nivel de la tráquea que usted le está colocando. Menor de eso a 15, usted puede tener neumonía en el paciente, puede tener que esto, el paso de secreciones, y eso muchas veces puede complicar en un paciente. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor, en eso. Para preoxigenar en el paciente, nosotros ¿qué vamos a realizar? Durante esta etapa nosotros tenemos que ver, primero, que esté una persona que sea, que esté efectiva y que pueda realizar la preoxigenación. ¿Esto cuánto me dura? 30 segundos. Si tengo dos personas, hace la colocación bimanual y mientras la otra persona realiza la ventilación. Esta es la que está mucho mejor definida actualmente. No se olvide que nosotros hacemos muchas veces la maniobra de Selig. Esta es la maniobra. Maniobra de Selig es hacia atrás y hacia adelante. Esa es maniobra de Selig. Algunos saben decir, hazme Selig. Perfecto, le hacemos Selig. ¿Para qué? Para mejorar la parte respiratoria. Si ustedes ven, le pongo hacia la parte posterior y le ayudo a oxigenar más. Pero ¿qué produce? Si ustedes ven, con aplastar esto, yo disminuye el diámetro de esto. Y al disminuir el diámetro puede haber dificultad al momento de entubar. Así que eso es solo por un momento. Les recomiendo, por favor, que la maniobra de Selig es para ventilarlo de mucho mejor manera y hallar dónde se encuentra a nivel de qué parte de la vía aérea hay que entubarla. Para ventilar al paciente, este famoso ambú o bolsa, válvula, mascarilla, tienen que ser autoinflables, unidas a las válvulas y otros accesorios de la vía aérea. Tiene que tener un sello adecuado y con un volumen adecuado. ¿Y cómo sé que un paciente pediátrico lactante está bien? Fácil.
Esto podríamos hacerlo según cada fábrica tiene sus adecuaciones. Le dice, de 1 a 3 años puede colocar la bolsa más pequeña, de 5 a 6 la bolsa mediana. Y si pasa mayor de 12 años el paciente, usted puede utilizar la bolsa ya de adulto. Eso es generalmente. Por eso es de acuerdo a eso cuánto de presión vamos a introducir. Para la premedicación, ¿qué es lo que necesitamos realizar? La premedicación vamos a utilizar varios mecanismos. En la primera, la atropina generalmente se utiliza muy poco, pero por informar, la atropina es un antídoto antiespasmódico gastrointestinal. ¿Pero para qué sirve? Para esto, doctores. Para inhibir la salivación y las secreciones en los pacientes. ¿Para qué se utiliza de eso? La mayor parte de los anestesistas utilizan para preanestesia. Pueden ubicar de intramuscular, intravenoso, subcutáneo, de 0,4 a 0,6 miligramos entre 30 a 60 minutos antes y repetir cada 4 o 6 horas según sea necesario. O sea, eso es lo que hacen los médicos anestesiólogos actualmente. La lidocaína, ay, qué interesante, sí. Utilizamos lidocaína en qué pacientes? En pacientes con trauma cráneoencefálico. ¿Cuánto utilizamos? De 1,5 miligramos por kilogramo vía intravenosa, teniendo en cuenta que en 2 o 3 minutos antes de la intubación, o sea que usted dice, administrale a la licenciada, por favor, administrale 12 cc de lidocaína, perfecto. Su acción de inicio es de entre 45 a 90 segundos y sus efectos, ¿cuánto duran? Unos 20 minutos. Las ampollas muchas veces saben venir de 5, de 10 y de 20 ml al 2%. O sea, más o menos equivaldría a que cada ml tiene 20 miligramos. Eso hay que tener muy en cuenta, por favor, ¿sí? Después de esto, que le han administrado un poco de lidocaína o atropina al paciente, yo puedo empezar la administración secuencial del paciente. ¿Cómo voy a hacer para que el paciente realice una intubación y que no le esté mordiendo, no le produzca ningún daño a él y tampoco a usted, por supuesto? El famoso fentanil. El fentanil es un analgésico opioide de acción central. Eso significa que todo dolor que tiene el paciente va a disminuir en su totalidad en el paciente. Va a haber ampollas de 10 ml, viene de 500 microgramos. Usted utilice de 1 a 3 microgramos, por supuesto, mil disculpas, microgramos, kilogramo dosis. El modo de uso es intravenoso. En cambio, después que le administre el fentanil, por favor, les recomiendo que se les diga a enfermería que no es diluido, es directo. Generalmente un paciente de 70 kilogramos es unos 12 cc. Administrele, por favor. La dosis es de 1 a 3 microgramos que ustedes ya saben en este momento. El midazolam viene en ampollas de 3 ml, 15 miligramos o 10 ml en 50 miligramos. La dosis es de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo dosis. El modo de uso es intravenoso en el paciente, así que segunda, después del fentanil, doctor, ya le administramos. Segunda, damos fentanil, midazolam. Y en ese momento que usted le administra, y empieza el paciente a sedarse. Después que empieza a sedarse, normalmente usted ya puede realizar la intubación. Pero si no consigue su objetivo, usted puede utilizar un paralizante neuromuscular, la succinilcolina. La succinilcolina no tenemos en Ecuador, por las cuales, ¿cuál sería el factible que administrar? Es el famoso rocurón. Este en 60 segundos le da una parálisis neuromuscular al paciente. Parálisis total. Que usted le ceda totalmente y el paciente se le disminuye el esfínter a nivel respiratorio y este puede asociar con propofol o también con fentanil. Tengo que siempre asociar en el paciente.
Más o menos, si se asocia con propofol, 0,6 miligramos si se asocia con propofol. Y 0,9 a 1,2 miligramos por kilogramo si se asocia a cualquier otro hipnótico. Es de acción intermedia, significa que en 60 segundos su paciente está paralizado. Otro que utilizamos también en esto es el famoso propofol. De 30 a 60 segundos, una duración de 5 minutos. Produce una disminución de la presión intracerebral con disminución de la perfusión cerebral. Eso significa que cae la presión arterial y en pacientes hipovolémicos puede producir también un efecto inotrópico. Eso significa que la disminuye la contracción cardíaca. Efecto vagotónico, bradicardia. Hay que usar con cuidado, sobre todo en pacientes que están hipotensos, que tienen cardiopatías como la fracción de eyección, o sea, del ventrículo está disminuida. Los fármacos bradicardizantes también y los que tienen tono vagal previo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Ahora ya sabe usted. Fentanil, midazolam. Si no se le duerme al paciente, rocuronio inmediatamente. Y en pequeños, en pediátricos, propofol que podríamos usar, pero con dosis de fentanilo, por favor, en vez del midazolam. El paso 5 es la posición del paciente con la presión cricotiroidea. 20 segundos. Usted tiene 20 segundos para tratarle de estabilizar a ese paciente. Al momento que hace la presión y esto le va a ayudar. Para la introducción a nivel de la vía respiratoria, nosotros tenemos el laringoscopio. Este laringoscopio tenemos la rama Maskington y la rama Miller, como ustedes ven. Cada uno pues tiene su manera de cómo cada médico puede utilizar. Generalmente estas se utilizan en adultos y estas le utilizamos como es una rama recta en pacientes pediátricos. Eso es lo que nosotros tenemos. El paso 7 es el paso del tubo endotraqueal y después comprobar. Vean, primero, no se olvide, la inmovilización manual de la cabeza. Después de esto, el laringoscopio debe ser empuñado con la mano izquierda. Vea cómo está empuñado con eso. No se olvide, antes de eso, medidas de protección en un paciente respiratorio. Por favor, durante esta etapa, usted tenga medidas de bioseguridad adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente puede pasarle a algún proceso respiratorio viral, que hay que introducir rápidamente esta técnica de intubación orotraqueal. Después, el laringoscopio debe estar empuñado con la mano izquierda, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y al insertar la hoja de la laringoscopio a nivel de la comisura labial derecha del paciente, le va desplazando. Después de desplazarle hacia la izquierda, usted se va inmediatamente a la línea media. En la línea media usted va a elevar el laringoscopio. No haga tracción hacia atrás, haga la tracción hacia adelante, por favor, con dirección a 45 grados en relación horizontal, sin presionar sobre los dientes de los tejidos orales. En su visualidad hay que identificar la epiglotis y luego las cuerdas vocales. Estas famosas cuerdas vocales. Todo lo negrito que está acá, si usted no entuba a ciegas, usted puede irse hacia la parte posterior, que este sería el esófago, ¿verdad? ¿Sí? Después de esto, con la mano derecha, como hizo con la mano izquierda el uno, ahora con la mano derecha, usted va a coger el tubo endotraqueal y al momento de estar, va a continuar atravesando las cuerdas vocales. Hay veces pacientes que respiran y esto al momento de sentir un cuerpo extraño, esto se contrae. Al momento de contraerse, es difícil que su paciente pueda. Usted tiene que conseguir el objetivo que cuando ya esté allí, inmediatamente vea que están cerradas las cuerdas vocales. Al momento que están cerradas, abre esto, inmediatamente introduzca el tubo endotraqueal.
El paso hacia adentro de la tráquea tiene que ser entre 1 a 2,5 centímetros dentro de la tráquea. Esto se colocará en el extremo proximal del tubo y a nivel de los dientes de entre los 19 a 23 centímetros. En la mayoría de los adultos, por favor. El manguito tiene que ser insuflado de 10 a 20 centímetros de aire suficientes para lograr un sello adecuado. El famoso manguito que les había mencionado. El manguito es este. Perdón, les pido mil disculpas del tubo. El manguito es este. Este tiene que ser insuflado muy bien, por favor. ¿Sí? Durante esa oxigenación, usted va a conseguir en el paciente que esté adecuado en cada uno de ellos. ¿Sí? Cerciorarse de la posición del tubo ventilado por medio del dispositivo bolsa, válvula, tubo. Se da cuenta que ya no está la mascarilla, es bolsa, válvula, tubo. La primera confirmación es la expansión torácica. Si está auscultado los dos pulmones, perfecto. Usted ve que se expande y que al momento de salir, sale inmediatamente un tubo con una humedad que dice perfecto. Si no ve que existe humedad, inmediatamente usted puede ver que probablemente está no en una vía aérea adecuada. Segundo, para hacer otra confirmación tiene que auscultar el epigastrio. Ausculta el epigastrio y si observa que hay volvorismo o gargarismos que dicen excelente, dice usted no. No está, sácale para asegurar un tubo muy bien. Después, si usted viene una confirmación y ve que está expandiéndose el tórax, usted asegura el tubo, pero luego de la confirmación y asegura y insufla el manguito que le había mencionado, por las cuales puede el paciente ya mejorar. A su vez, usted va a realizar la reata. La reata es para asegurar el tubo. O hay unos dispositivos actuales en los cuales me ayuda a fijar el tubo. La confirmación secundaria son los detectores colorimétricos del CO2, que es el famoso capnógrafo, que eso, al momento de expirar el paciente se pintan de color moradito y al momento de pintarse de color moradito, el paciente puede producir fácilmente el CO2. Eso significa que si está en una buena posición. Los dispositivos detectores esofágicos también. La radiografía de tórax también. El paciente es una de las comprobaciones ideales para determinar en el paciente si estamos todo muy bien. El paso 8 es cuidados post-intubación. Vea, si usted ve la característica, la de acá arriba era la vía aérea y la de acá abajo es la vía que teníamos. Y para remate le hizo insuflar usted justo en la obstrucción de toda la vía aérea. Es un cuidado que uno tiene que tener, por favor, ¿sí? ¿Se puede predecir una intubación difícil? Por supuesto. ¿Cómo va a predecir usted en esto? De esta manera, ¿verdad? Un paciente con una buena abertura bucal, qué excelente decir, no, sí, sí puede entubarse en el paciente, o una abuelita que no puede definitivamente abrir nada la boca. Vean, definitivamente puedo predecir pequeña con abertura de boca pequeña, sí, puedo predecir. Un paciente con un- bastante alto y con un cuello largo, sí, puede ser una intubación porque no tengo un equipo adecuado o si no tengo un laringoscopio demasiado largo para intubar o si no, los de cuello pequeño que pueden tener una estrechez de su anatomía y en las cuales es difícil pasar el tubo. O también este paciente, vean, un paciente con válvulas o un paciente con una malformación a nivel maxilofacial, que puede ser una intubación. Un paciente gordito también puede ser otra de las complicaciones que ya les voy a hacer ver.
Los predictores anatómicos no les quiero ahondar tanto en esto porque muchas veces es ahí. Sí, hay clasificaciones que los anestesiólogos ven. La de Corman-Lenal, Majan-Patty, Tiro-Mentonal, esternomatoda, distancia interincisivos y protrusión mandibular. En emergencia, nosotros vamos a ver la característica de estos pacientes. Lemon. Este es un acrónimo en las cuales parte de emergencia se ha dado, pero ustedes van a eliminar totalmente este Mayampati. ¿Por qué? Porque eso no podemos decirle al paciente, permítame, le voy a evaluar en emergencia. Eso no, no, no. Esto es el lemon en sí, es en anestesiología. Pero sin esta escala, nosotros fácilmente podríamos evaluar el acrónimo LEON. Ahora sí, look externally, el cuello. Si el cuello externamente le veo corto, ancho, largo, puedo predecir con esto una, una intubación difícil. Evaluación del 3-3-2. Este es el rol del 3-3-2. ¿Qué significa esto? Vean. 3, que significa de 3 centímetros, la distancia de los interincisivos. 3 centímetros. ¿Sí? Eso es una. Si tiene de 2 a 3, es un clase 2, un clase 4, puede ser de 2 a 2.5 y menos de 4, menor de 2 centímetros, que no le abre más la boca de 2 centímetros en el paciente. El 3. El otro 3 es la distancia entre la parte de aquí a la parte de acá, desde la comisura, desde el maxilar hasta la base de la lengua que me está diciendo. Este tiene que estar 3 centímetros. Y 2, desde la base de la lengua hasta la membrana, hasta el cartílago tricoides. Esto si está a 2 y esto si está a 3, eso me va a decir que yo tengo una evaluación, un rol 3-3-2 que es aparentemente fácil de entubar el paciente. También otro, la escala Mayampati que les había dicho que son los grados 1, 2, 3 y 4 para determinar si hay signos de obstrucción de acuerdo al paladar. Y otro signo que es comúnmente que nos llega en emergencia cuando hay obstrucción de vía aérea, ¿sí? Ahora, también tenemos el neck immobility, o sea, cuello inmóvil. Cuando vienen la característica de los pacientes con accidentes, vienen con el cuello inmóvil. Esa es una de las características que le puede producir un, una vía aérea difícil en el paciente. Por eso es que hay que inmovilizar al paciente con las manos y tratar de que sacarle el cuello cervical, la parte anterior, para que el paciente poderle entubar. La distancia esternomentoniana, que si es menor de 12.5, predice una intubación difícil. Y si es mayor, es una intubación fácil, que les había dicho. Vean, usted tiene un paciente así, inmediatamente le observa, dice, ese paciente tiene vía aérea difícil. Vía aérea difícil significa que necesito a alguien de experiencia que me esté observando que el paciente, mientras estoy intubando, pueda yo colocarle bien el tubo endotraqueal. ¿Tenemos coadyuvantes de la vía aérea? Sí, por supuesto. Les voy a dar posteriormente el video de la práctica que hemos realizado y a lo posterior vamos a ver cómo vamos a realizar con los coadyuvantes. El primero que tenemos, la famosa mascarilla laringea. Esta mascarilla laringea vamos a hacer la medida. ¿Y cómo así la medida? Sí, hay 1, 2, 2, 5, 3, 4 y 5. Para adultos 5, para pediátricos el 1, que podríamos decir, para determinar ahí. ¿Cómo le voy a medir? Desde la parte, desde la nariz hacia la parte hacia la parte posterior de la comisura del óvulo de la oreja. Más o menos yo voy a ubicarle para que esté direccionado eso. Pero también tengo esta mascarilla laringea, es fácil. Usted pone en la parte anterior y le introduce al paciente. Al momento que existe un vacío, fácilmente ese paciente puede estar administrando. El combitubo, en cambio, es un tubo
que fácilmente se va directo hacia el esófago. No necesita usted entubar, sino chun, chun. Al momento que usted entuba, usted pasa esto al esófago, cierra esto. Estas fenestraciones que usted tiene son las que van a la vía aérea y este bag es el que le funciona para que todas las secreciones que tengan aquí no estén acumulándose y no haya ninguna alteración. Estos dos coadyuvantes de la vía aérea, ¿qué es lo que va a producir? Es que usted tiene solo entre aproximadamente de 4 a 6 horas para que pueda estar el paciente tranquilo y después de esas 6 horas realizar una intubación endotraqueal, o sea, una colocación de tubo definitiva que se llama. ¿Sí? Si ustedes ven, la colocación puede ponerle esta manopla metálica que algunos tienen. Si no tiene, usted puede agarrar en esta partecita de acá y al momento del que le agarra, este en forma de C, le coloca. ¡Pah! Al momento de colocar, usted insufla el manguito más o menos por esta parte de aquí y al momento de insuflar ya está la parte anterior, ya puede fácilmente el paciente respirar. Vean cómo colocamos. En la parte anterior existe un vacío, se queda ahí, no puede ir mucho más. Vean, si usted le quiere mandar mucho más, puede provocarle daño en alguna otra parte en el paciente. Lo fundamental es que quede en la vía aérea y ya puede realizar una respiración normal en el paciente. La intubación retrógrada, pues es una de las intubaciones cuando tiene una intubación súper difícil en el paciente. Coloque usted una guía metálica. Si usted no tiene esa guía metálica, puede estar estéril, puede coger de una guía de vía central al momento de colocarle, pinche o mande por la guía por la membrana cricotiroide. Al momento de pinchar la membrana, usted le mande hasta la parte anterior acá. Al momento de pinchar, ¿qué va a hacer? Vea, le va a sacar el alambre por aquí. Después de eso coge con una pinza y le jale el alambre. Al momento de jalarle el alambre, usted ya le pone por aquí el tubo. Mientras usted coloca, mientras está haciendo, jala, 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 y hasta que esté en esta posición, ya el paciente ya ha pasado esta vía aérea donde estaba un poco difícil. Usted puede jalar, introducir inmediatamente todo el tubo hacia la parte anterior y dejarle más o menos entre 19 a 21 cc, hasta 23 puede ser, acá. El tubo mismo le viene numerado, por favor. El combitubo, como les había mencionado, es un globo que se pone a nivel del esófago y el otro a nivel digestivo, y las fenestras son las que nos ayudan a respirar. Vean fácilmente esto. Pero si nosotros tenemos lamentablemente que se le ha ido a la vía aérea, vea qué perjudicial le puede hacer. Que obstruyó la vía aérea, que obstruyó también la vía superior también, y las fenestras quedan entre el esófago respirando, pero la vía aérea obstruida. Es una de las complicaciones que podemos tener. Lo más adecuado es que este tubo esté hacia la parte posterior en el esófago, las fenestras en la parte anterior y cerrar la parte de la vía aérea superior. Eso es lo ideal. La punción cricotiroidea. Tomar en cuenta que esta punción cricotiroidea es cuando tenemos los pacientes que tienen una obstrucción severa de la vía aérea. Usted con una aguja grande, usted puede hacer una punción a nivel de la membrana cricotiroide. Recuerdan que les dije dónde está, en la parte superior, palpa, ¿sí? Más abajo, primero la manzanita que ven acá y hacia la parte superior pinchamos y al momento que el paciente está obstruido, va a respirar inmediatamente el paciente. Eso solo le dura una hora. O sea, en una hora usted tiene que tener ya una vía aérea definida. Recuerde que estos pacientes aumentan las secreciones y por ende pueden obstruir posteriormente de mayor manera. Hasta aquí hemos hecho todo en relación a la vía aérea, cómo vamos a entubar
Y ahora, ¿cómo realizar una ventilación mecánica? El ventilador mecánico es uno de los instrumentos que muchas veces tenemos en el servicio de emergencia y que nos vienen los médicos nuevos y nos dicen, pero doctor, ¿cómo realizo una ventilación? Eso les voy a demostrar en una área práctica que les voy a decir cómo calibrar en un Dragger, por supuesto, cómo realizar cada uno de los parámetros y cómo ventilar en este tipo de pacientes. Eso es lo que vamos a realizar en eso. Por el momento, les voy a enviar. Primero, en pacientes con hemodinamia inestable, haga premedicación, pretratamiento, fentanilo y lidocaína. Haga inducción con etomidato o ketamine y parálisis neuromuscular con rocurona. En pacientes cardiópatas, como les dije, no se recomienda propofol. El pretratamiento con fetamina y lidocaína. Inducir con etominado o ketamina y la parálisis neuromuscular con rocurona. En cambio, si hay broncoespasmo, el paciente está con broncoespasmo, el pretratamiento es lidocaína y fentanilo. Inducir con ketamina, si usted ve, y una parálisis neuromuscular con rocurona. La programación de ventilación mecánica que les voy a informar en el video que les había mencionado, podemos utilizar el modo cíclico, que es esta ventilación mecánica por una variable que se llama asistida control, volumen control. ¿Sí? No se recomienda oxígeno por mascarilla o ventilación en pacientes con síndrome de estrés respiratorio. ¿Por qué? Porque al momento que esté expectorando el paciente, esas secreciones o ese impulso que tiene el paciente normalmente puede producir un paso de bacterias en el paciente. Por eso es que hay que tener medidas de bioseguridad. Creo que les he dicho como unas 3 o 4 veces en esto. El volumen tidal, para no hacerles más largo, el volumen tidal es de entre 4 a 8 mililitros por kilogramo. Lo inicial es de 6 ml por kilogramo. Eso es lo que ustedes tienen que saber. No se aprendan mucho las tablas porque eso es cuando ya estamos introducidos en la parte ventilatoria, ya tienen de mejor manera que por qué le ponen ese en eso. En un paciente siempre tiene que ver el peso ideal. Supongamos más o menos tenemos que la talla metro en cuadrados por 21.5 para mujeres y la talla en metros cuadrados por 23 para hombres. Eso generalmente utilizamos el volumen tidal en el paciente, pero como nuevamente les digo, no se ahonden tanto de esto, sino apréndanse en que nosotros hacemos el volumen tidal de 4 a 8 ml por kilogramos e iniciar más o menos a 6 ml por kilogramo en el paciente. La PIR, la PIR significa la presión expiratoria luego de expirar, luego de la expiración en el paciente, que puede ser de 5 a 8, que ya les voy a enviar en el ventilador cómo programamos en eso. Pacientes con distrés respiratorio con 8 centímetros la PRIN y con síndrome de distrés respiratorio mayor de 40 el IMC, o sea, el índice de masa corporal en el paciente, puede poner hasta 10 centímetros de agua. El Tiger o presión es de 0.5 a 2. El flujo de 1 a 3 litros. Evitar una fracción inspiratoria de oxígeno al 100% y la relación inspiración y expiración está condicionada por ¿cuál? Por la frecuencia respiratoria, el flujo inspiratorio y la pausa inspiratoria. Una frecuencia respiratoria que le va a programar a la ventilación de 12 a 20 por minuto. Y la meta va a ser que el CO2 mejore en el paciente hasta mayor entre 35 a 45, que es lo más ideal ahí. Como les digo, la relación inspiración y expiración es de 1.2 y el flujo tiene que ser desacelerado mientras las presiones menor en presiones pulmonares. Una pausa inspiratoria de 0.3 a 0.5 y la presión menor de 35 centímetros de agua en el paciente. ¿Cómo vamos a ajustar el CO2 en el paciente? Las fórmulas que a lo posterior ya le debemos de informar cuando ya estemos en un paciente ventilado. ¿Y cómo le hago el abordaje en el paciente? Vean, cuide las profilaxis en el paciente, por eso en las indicaciones en el paciente haga
profilaxis, prevención de úlceras, prevención de sobreinfecciones en el paciente, monitoreo hemodinámico, SEDO, o sea, SEDO-analgesia, tanto SARLE como analgesia. Tromboprofilaxis significa que hay que ponerle un anticoagulante, a un anticoagulante en el paciente, pero para realizar profilaxis, el control de glucemia, la posición del paciente grave, que va a ser en el paciente la posición de 30 a 45 grados, el circuito de aspiración cerrado, que sean desechables, los circuitos de secreción condensada también, cambiar los circuitos dañados y cambiar también el humidificador si es necesario. ¿Qué es esto de la PAFI? Esto es cuando gasométricamente el paciente está con la presión arterial de oxígeno y la relación de la fracción inspiratoria de oxígeno. Esta relación que decimos PAFI tiene que ser menor de 150, tiene que estar el paciente bien pseudoanalgesiado. La saturación ideal del paciente es de 88 a 94%. En una gasometría la presión de oxígeno tiene que ser entre 55 y 80, que es lo más ideal. Y la de CO2 menos de 60. Lo ideal en un paciente sería hasta 48. Y si es mayor a 60, hay mayor mortalidad. Eso en la gasometría. Por favor, les voy a enviar el video para que puedan ver cómo hemos realizado, cómo programamos el ventilador y cómo hemos hecho el circuito. Espero algunas preguntas, por favor, y de acuerdo a eso podemos continuar con el abordaje práctico. Muchísimas gracias.